Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Laura Redondo Sánchez. Para esta escritora madrileña los libros han sido siempre sus grandes compañeros de vida, alivio de pesares, promotores de ideas, recreativos de mundos y sueños. La fascinación por la lectura la ha llevado siempre a tener la necesidad de entrar de algún modo en ese magnífico mundo de las letras y ser más que simple espectadora. Desde sus inicios en la infancia como menuda emborronadora de historias fantásticas, su camino con la pluma ha sido inconstante, llegando, en ocasiones, a desaparecer casi por completo hasta que, hace no demasiado, decidió que había llegado el momento de plasmar sin ambages lo que en su interior se estaba forjando, que no es, ni más ni menos, que el carácter y personalidad unidos a unas vivencias, experiencias y un reciente, a veces contrariado, amor por la filosofía, que hoy se muestra, entre las letras que traza la tinta de su alma. En enero de 2024 publicaba su primer poemario Desde los abismos donde habitan mis demonios, y acaba de ver la luz un nuevo proyecto poético a cuatro manos junto a Marisol Santiago, La seducción de Venus, que ha sido recientemente presentada en el Ateneo de Madrid y que está gozando de una muy buena acogida entre los lectores. Además de publicar en su propia web, colabora en diversos grupos y foros literarios, como en literanoicos.com, masticadores.com y en la revista Escribir, de Jesús María Cello. Publica también en sus perfiles de Facebook e Instagram. Acude a diversos eventos y participa en lecturas poéticas, recitales, presentaciones, etc., tanto propios como de otros compañeros de letras, y jamás dice que no a un nuevo reto literario. Ya sea en prosa o en verso, con humor o ácida ironía, repleto de erotismo o bañado en la luz heroica de un romanticismo de acero, sus letras muestran una puerta a lo oscuro del alma, a la raíz del ser humano y a su pasión por la belleza etérea de un arte que nace en las entrañas, se alimenta de la mente y muere en la boca para ser el alimento de masas. Poema Bebe, amado mío, bebe, de mi poemario Desde los abismos donde habitan mis demonios. Autora Laura Redondo Sánchez. Bebe, amado mío, del éxtasis que te ofrezco entre sollozos. Dóciles son tus límites frágiles y lúdicas mis proposiciones. Y así besaba la línea de mis piernas y fragmentaba el aliento entre el perfil de su boca. Acoplado su espacio a mi gusto, deslizaba, húmeda y jugosa, dichosa, su lengua audaz. Hambre y pecado, sed de vid, en mi vino se llegó a bañar. Retozaba el áureo líquido, lamiendo el alcohol traslúcido, empapado de mis caprichos, embriagado de amor pálido. Trémulo estímulo desgarrado, aguado sonido en silencio, vórtice de mis lamentos gozosos, cómplice de mi culmen carnal. Bebe, amado mío, bebe, y sacia tu apetito voraz. Poema Una vez más, de Laura Redondo Sánchez. Déjame dormir una vez más en tu pecho, acoplada a ti como parte de tu cuerpo, fundirme en un abrazo eterno que me entibie, devolviendo la esperanza en este frío invierno. Déjame encerrar mi piel entre tus brazos, que el sollozo que sujeto con temor quede libre, llorar mis vidas pasadas, momentos aciagos, limpiar con aguasal mis recuerdos embarrados. Déjame volver a ser tan solo un instante la inocente niña que duerme en tu regazo, la yema de tus dedos trazando mil caricias, la dulzura en tus palabras, la miel en tus labios. Vuelve a calmar mis miedos beso a beso, envuelve mi voz entre las brindas de tu pelo, déjame dormir una vez más en tu pecho, sofocar al calor de tu abrigo mi grito en silencio.
Cuerpo y mente, la unidad que sana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero compartir contigo una reflexión profunda sobre algo que a veces olvidamos. La salud mental no está separada de nuestro cuerpo. Somos seres psicosomáticos y somatopsíquicos. Es decir, la mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente. ¿Lo habías pensado así? Piénsalo un momento. ¿Qué pasa cuando sientes miedo o alegría? Tu cuerpo cambia, el corazón late diferente, la respiración se acelera o se calma. Y a la inversa, ¿alguna vez un dolor físico te ha cambiado el ánimo o te ha agotado emocionalmente? Nuestro cuerpo es un libro abierto del alma, guarda memorias, emociones y a veces, esas emociones ancladas pueden manifestarse como dolor físico o enfermedades. Pero ojo, cuidado, no es solo cosa de la mente ni locura, es nuestra naturaleza profunda, que no podemos ni debemos negar. La salud mental no es ausencia de problemas ni sufrimiento. Eso es un mito. Salud mental es la capacidad de acompañar ese sufrimiento, entenderlo, integrarlo y poco a poco transformarlo. Buscar ayuda profesional no es signo de debilidad, sino de valentía, porque sanar implica comprometerse con uno mismo, con ese diálogo cuerpo-mente que muchas veces evitamos. Pero también hay que tener cuidado. Hoy existen discursos que demonizan a la ciencia, a los médicos y psicólogos, y promueven ideas que alejan de la verdadera sanación. La ciencia y la salud mental deben ser aliados en nuestro camino, no enemigos. No se trata de competir a nivel olimpiada, sino de crecimiento personal. Entonces, te dejo con esta pregunta para ti y para todos. ¿Qué pasaría si nuestra sociedad entendiera la salud mental como un acto de valentía? Y otra pregunta más, ¿y si abrazáramos nuestra psique con naturalidad sin miedo ni estigma? Atrévete a responder. Sanar es integrar, es reconocernos en nuestra totalidad. Cuerpo y mente juntos en armonía. Y no olvides que, somos psicosomáticos y somatopsíquicos. Gracias por escuchar y por responder. Cuerpo y mente, la unidad que sana. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo. Ahora, y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Laura Redondo García, Extremadura, 1985, es licenciada en periodismo, posgraduada en gestión cultural y máster en escritura creativa. Ha trabajado en radio, prensa y gabinetes de comunicación, casi siempre en ámbitos culturales. También ha sido bibliotecaria, ha impartido cursos de escritura para niños y ha organizado ciclos de proyecciones audiovisuales con asociaciones culturales. Actualmente, es parte activa del colectivo Cámara Lenta. Sus dos amores son el cine y la literatura, y de vez en cuando escribe sobre estos y otros temas en diferentes medios como Pícara Magazine, El Salto, Masai Magazine o Revista Vego, entre otras. Es feliz, rodeada de libros, y escribe desde que aprendió a escribir, incluso antes ya le dictaba historias a su madre. Cuenta cuentos siempre que alguien tenga ganas de escucharlos. Hola Laura, para empezar cuéntanos, ¿quién es Laura Redondo? Bueno, comenzamos con una pregunta complicada. No me suele gustar definirme a mí misma. Puedo hablar sobre mis hobbies y demás, pero yo creo que eso no entra dentro de lo que sería una definición como tal, ¿no? Tampoco considero que lo convencional sea yo. Es decir, mi trabajo, mi entorno, mi día a día, ¿no? Yo creo que lo que soy es algo mucho más profundo y todavía lo estoy descubriendo. De hecho, creo que no voy a dejar de descubrirlo nunca. Y la literatura precisamente me está ayudando a eso, ¿no? A entenderme un poquito más y a descubrirme.
Si tuviese que definirme de alguna forma, porque ya digo que la parte convencional no soy yo, son circunstancias que se dan en la vida. Eso sí, llevo un poco de todas las personas que me acompañan o que me han acompañado en algún momento y todas de alguna forma son parte de quién soy, ya sea por enseñanzas o por experiencias, pero no es tanto mi entorno o mi trabajo o bueno, pues lo relativo a lo convencional que diríamos, ¿no? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién es Laura Redondo? Pero si tuviese que expresarlo de alguna forma, es principalmente una artista, sobre todo escritora, que no teme utilizar la palabra para expresar lo que siente, lo que piensa, lo que necesita, lo que desea, lo que ha sentido, lo que ha experimentado y para intentar llegar al mundo con ello y cambiarlo. No solo llegar al mundo y que guste y ya está, ¿no? Yo no pretendo ser comercial en ese sentido, con todos mis respetos a quienes sí lo son. Yo prefiero hacer, por ejemplo, una única obra o escribir una sola frase y que esa frase logre cambiar algo. Esa soy yo. Me considero reverente, transgresora, valiente en muchos sentidos, empática con el entorno y con la sociedad. Ya sabemos que la empatía es importante también esa parte de separación, ¿no? Que no es únicamente sentirse como como se siente el otro, sino aprender a separarse de ese sentir. Y sí, me considero una persona muy empática en ese sentido. Soy capaz de asimilar el entorno, de entender lo que me rodea y no solo eso, sino de intentar transformarlo. El otro día, hablando con un amigo, comentábamos precisamente eso, ¿no? Que me decía que me veía con muchas aristas. Una personalidad poliédrica de muchísimas facetas, muy cambiante, que nunca sabía bien por dónde cogerme. Y yo le decía, es que además soy muy camaleónica. Me gusta mimetizarme con el entorno, ser capaz de adaptarme a cualquier entorno y luego modificar ese entorno de tal forma que sea como más amable, ¿no? O más amable o más valiente o más pasional, porque bueno, al final cuando entro en algún sitio lo que procuro es eso, darle vida, darle pasión. Yo creo que eso es un poco cómo me veo yo, sobre todo a través de la literatura, ¿no? Y bueno, pues de otras facetas de mi vida, claro, me gusta eso, de sentir que estoy viviendo y sentir que estoy experimentando la vida y que estoy disfrutando al máximo de todo lo que me has dado y todo lo que no me has dado y lo busco, eso también. Esa sería un poco Laura Redondo. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Sí, tengo otros hobbies, aunque en realidad para mí es uno solo, pero con muchas vertientes, ¿no? Que es el arte. El arte en todas sus formas a mí siempre me ha apasionado, me ha seducido y me ha mantenido muy ligada a él durante toda la vida, ¿no? Aunque me haya decantado por la literatura, porque bueno, pues quería al fin y al cabo especializarme en algo de todo aquello que me llenaba en mi día a día, como no podía estar tocando tantos palos a la vez y especializarme en algo, en tantas cosas a la vez, pues tuve que tomar una vía que fue la de la literatura y estoy muy contenta con el resultado y con haber tomado esa decisión, porque para mí era la forma predilecta de expresión, ¿no? Era mi forma, pero sigo muy ligada al resto de las artes, a todas, y ya sea para simplemente aprender, observar y disfrutarlas como espectadora, me gusta también practicar algunas de ellas. Lógicamente no soy experta en ninguna, ni es algo que se me dé especialmente bien, porque ya digo que para mí lo importante es la literatura y es en lo que me estoy formando y para lo que le dedico todo el tiempo, ¿no? Pero sí que me gusta de vez en cuando dedicar un ratito a otras, despejarme un poco no despejarme, sino hacer un poco de limpieza, ¿no? Y dedicarme a otras.
La música, por ejemplo, más que dedicarme a ellas, es que la llevo conmigo a diario. La música como oyente me refiero. De hecho, la utilizo para escribir y para mí es una necesidad. Yo necesito escuchar música para ponerme a escribir y es una grande inspiración para mí. Principalmente, claro, música clásica, música de, bueno, pues de... Que no tenga ningún tipo de letra y demás porque me desconcentra de lo que estoy haciendo. Pero ya digo que para mí es esencial. No puedo estar un solo día sin escuchar música, igual que no puedo estar un solo día sin leer, por mínimo que sea, y sin escribir. ¿Tienes alguna manía de escritora? ¿Algún ritual? ¿Alguna manía de escritora? Bueno, yo creo que no. Mi entorno a lo mejor diría lo contrario, pero yo no me veo maniática para escribir. Si acaso con el silencio, eso sí que para mí es indispensable, silencio y tranquilidad. Pero bueno, yo creo que incluso los lectores ávidos a los que les guste sumergirse en la historia, pueden llegar a entender que estar leyendo y que haya interrupciones, ruidos externos, que llegue alguien, que pregunte, que tengas que cortar constantemente para hacer otras cosas, pues al final no disfrutas de la lectura, ¿no? Pues yo creo que el escritor con más razón todavía. El escritor tiene el trabajo de pensar lo que quiere expresar, sumergirse en esa historia antes de escribirla y luego escribirla, plasmarla para que la persona que la lea después la vea como la ha visto él en su cabeza, ¿no? Que no es fácil. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Pues vamos a ver, yo no puedo decir a qué edad empecé a escribir, porque yo en realidad empecé a escribir cuando yo aprendí a escribir. Lo que pasa que, claro, la escritura de un niño de 6 años o 7 años, lógicamente, pues no tiene que ver ya con una persona que ya tiene... ya tiene tablas, que ya ha leído, que ya ha estudiado algo, que lleva tiempo escribiendo e intentando esforzarse por mejorar la técnica, ¿no? Pero yo desde muy chiquitita. Hay una cosa que guardo, que yo he hecho muchas mudanzas a lo largo de mi vida y me puedo desprender de prácticamente todo, excepto de mis libros y de algunas cosas que guardo de cuando yo era pequeña. Entre esas cosas que guardo están, aparte de las notas del colegio y del instituto, luego ya más adelante no guardé más, pero están... las primeras cartas que yo me escribía con mis amigos, que además eran cartas que eran poéticas, porque yo ya ahí fue mi primera expresión como autora, ¿no? En esas cartas. Yo en esas cartas no solo le contaba a mis amigos, lo contaba de forma poética y lo contaba de forma cómica o irónica. Contaba las cosas que me ocurrían o lo que yo imaginaba y tal. Y entonces, yo recuerdo esa época, que por eso lo guardo con tanto cariño, como algo muy especial, cuando todavía se utilizaba el papel, el bolígrafo y el correo ordinario. Y entonces resulta que habías conocido el verano pasado a un chico o a una chica y tal, con los que te habías llevado genial, o incluso habías sentido el gusanillo las mariposillas en el estómago, y entonces escribías con un chico que resulta que vivía a 4 o 5 horas, y claro, llegabas y estabas esperando esa carta, esa emoción de abrir, a ver qué decía, qué no decía y contestarle, ¿no? E incluso me encarteaba con algún compañero del instituto que pues teníamos esa costumbre, en lugar de sentarnos a hablar, muchas veces en clase, cuando habíamos terminado ya los deberes y demás, pues nos escribíamos cartas y luego cuando nos veíamos a la salida del instituto y demás, pues nos las entregábamos y las leíamos tranquilamente en casa. Pues todo eso lo guardo, y lo guardo con mucho cariño. Entonces, ese fue, yo creo, que uno de mis primeros procesos de escritura. Otro también, tengo algunos cuadernos de cuando yo era más chiquitita incluso, que ya empezaba yo a escribir historias y las versiones de las historias que yo leía, porque a lo mejor no me inventaba todavía mis propias historias, pero yo cogía la historia del patito feo y la escribía a mi forma y hasta le hacía los dibujitos al lado, ¿no? Tengo una trayectoria muy bonita en todos esos años de colegio y en todos esos cuadernos que yo he ido guardando, con todos esos dibujos, esos versos que anotaba, que se me ocurrían de vez en cuando, o alguna poesía completa, algún relato, que también ya empezaba a escribir algunos relatos y demás, y siempre con los dibujos al lado. Yo siempre he estado muy unida a todas las artes, ¿no? Entonces yo creo que iniciarme como tal, pues desde el mismo momento en el que empecé a escribir.
Lo que pasa que, bueno, luego se ha ido perfeccionando y se ha ido puliendo con el tiempo, pero yo no puedo decir, a partir de aquí empecé a escribir. Sí que es cierto que cuando ya decidí dedicarme a la literatura como algo más serio y dedicarle muchas horas a lo largo del día y perfeccionarme y estudiar sobre ello y aprender más, ha sido hace relativamente poco, ahora 3 años. Pero ya digo que ha estado siempre conmigo, entonces no puedo decir una fecha en la que diga, bueno, pues a partir de esta edad me puse a escribir. No, ha sido algo que siempre ha estado conmigo y ha vivido conmigo. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Sí, sin lugar a dudas, la literatura me ha cambiado, no tanto la vida en sí, que sí que es cierto que algo en mi vida ha cambiado, por supuesto. Tengo en mi entorno a muchísimas más personas con las que he tenido la suerte de coincidir a lo largo de este corto recorrido, porque en realidad llevo muy poquito sumergida como tal en el mundo de la literatura y en contacto con otras personas que, bueno, pues o bien que escriben o bien que son lectores fieles y que, bueno, pues siempre están ahí rondando las redes, comentando libros, recomendando y publicando fragmentos, ¿no? Entonces, esto para mí es muy, muy reciente, pero sí que he notado un cambio en mí, realmente. O sea, yo considero la literatura un punto de partida para mi nuevo yo, y ese nuevo yo creo que no va a dejar de cambiar. Como comentaba al principio, es una transformación constante. Para mí nunca se deja de aprender ni de experimentar. Entonces, cuando se llega a comprender eso, la grandeza de lo que puede alcanzar la mente humana, porque bueno, a lo mejor estamos un poco más limitados físicamente, no tenemos tantas posibilidades de movernos, de viajar o de tener experiencias con las que podamos vivir, pero sí que podemos hacer eso a través de la literatura, del arte y de la cultura en general, ¿no? Sí que podemos lograr llegar a alcanzar ciertas experiencias que, aunque físicamente no nos sean posibles, pues tenemos esa otra forma de poder vivirlas. ¿Con qué temática te sientes más cómoda, más identificada? Pues hay algunas temáticas con las que me siento más cómoda, sí. El erotismo, por ejemplo, es sin duda una de las principales, pero no el erotismo desde el punto de vista puramente físico y carnal, ¿no? Sino el erotismo como modo de vida. A mí me gusta llevarlo a todo, a prácticamente todo lo que hago, y muchas veces en ese correr del día a día que tenemos, que no llegamos a tiempo, que tal, procuro pararme y procuro parar a pensar en el momento y en disfrutar ese momento y sacar algo erótico de ese momento. Defínete a ti misma. ¿Eres más escritora de mapa o brújula? Oye, pues yo sin duda alguna de brújula. No solo en poesía, porque en poesía, bueno, pues es más fácil dejarse llevar por la inspiración, ¿no? Yo en poesía prácticamente todo lo que escribo es sin rima, bueno, no la rima buscada, me refiero. Lógicamente toda poesía tiene su melodía, tiene su ritmo y tiene, incluso aunque no se cuenten los versos, lleva una estructura, ¿no? Aunque sea totalmente inspirada y fluida, que no haya que sentarse a medirlo. Pero no solo en poesía, también en narrativa. En narrativa yo no sé lo que le va a ocurrir al personaje. Hay muchas veces que me viene una frase o me viene una escena en concreto y yo quiero escribir esa escena, y a partir de esa escena viene desarrollada otra y después otra, ¿no? Sí que es cierto que tengo algunos proyectos que necesitan ser más estructurados, pues por ejemplo, lógicamente si escribes una novela policíaca, novela negra o algo similar, tienes que tener un mapa de lo que ocurre al principio, a mitad, al final, que no existan incongruencias, que casen muy bien unas cosas con otras. Y además necesitas muchísima información para que sea lo más creíble posible, ¿no? Pero cuando no es algo tan necesario, cuando yo me puedo dejar dejar la historia fluir y dejar a los personajes fluir, me gusta darles vida sobre la marcha, tanto a ellos como a la propia historia en sí.
Así que sí, yo diría que sin duda soy de brújula. ¿Por qué no te has aventurado a escribir una novela? Pues es curioso porque la mayoría de las personas me conocen como poeta, pero yo no me inicié en todo esto con la poesía. O sea, yo llevo muchos años escribiendo, pero de forma muy esporádica, pues un poema un día, 2 meses después un pequeño relato, nada sin importancia. De hecho, la mayoría no los guardaba, guardo algunos, pero los otros, bueno, pues a lo mejor los publicaba en algún foro y demás, bajo mi seudónimo de ese momento, y no les daba mayor importancia. Pero hace 3 años, que es lo que comentaba en una de las preguntas anteriores, estaba yo haciendo un curso de renovación, estábamos haciendo un trabajo de PowerPoint y yo tenía que presentar pues una serie de diapositivas con texto. Entonces, ese texto que yo comencé a escribir resultó que luego dio pie a una historia más grande, una historia que yo dije, es que esto puede valer para una novela. Tengo la idea, y cuando yo vi que me ponía a escribir y que salían páginas y páginas, yo me pasaba horas escribiendo y salían páginas, y dije, es que esto va a ser un trabajo muy grande. De hecho, llevo 300 hojas de Word, se dice pronto, pero 300 páginas en un Word, sin ajustar los márgenes para que sean del mismo tamaño que podrían serlo en un tamaño normal de libro. Es que son muchas páginas y apenas llevo 1/3 de ello, ¿no? Entonces, en realidad eso fue lo que me hizo iniciarme. Lo que pasa que, bueno, luego me creé mi perfil de Facebook, empecé a investigar un poco sobre el mundo literario actual en redes sociales, más allá de lo que es la estantería de mi casa o los libros de mi casa o de la biblioteca, pues quise salir un poquito al mundo digital y ver qué es lo que se movía, ¿no? En temas literarios. Y fue a raíz de ese momento cuando yo, pues algún poemilla que se me ocurría y demás, empecé a publicarlos y vi el resultado que tenían y vi que a la gente le gustaba lo que escribía. Por otro lado, pues había comenzado a releer a los clásicos, había vuelto otra vez a leerme algún pasaje de Dante, había vuelto otra vez con Homero, estaba también empezando a descubrir a poetas de los que sabía muy poquito, porque bueno, pues en mi época los había dado como muy por encima, muy de oídas y demás. Entonces, todo eso me llevó a inclinarme más por la poesía, eso y la falta de tiempo que tenemos muchas veces de no poder dedicarle horas a la escritura, porque un poema, por lo menos yo personalmente, a un poema no necesito dedicarle, aunque luego le dé alguna vuelta y tal, no necesito dedicarle en realidad más de 5 minutos, media hora, el que más, porque fluyen solos, ¿no? Pero con la novela no es así. Entonces, bueno, pues el día a día, el hecho de que también haya gustado mi poesía y el hecho de haber vuelto a los clásicos, a ese clasicismo de algunos autores y haber redescubierto a otros poetas, me ha conducido a inclinarme un poquito más por la poesía. Cuéntanos la experiencia de escribir a 4 manos, además con alguien que no es de tu entorno. Para mí la experiencia ha sido gratificante. Lo ha sido tanto que pretendemos volver a trabajar juntas y de hecho tenemos ya varias ideas para unirnos en algún que otro proyecto futuro y además no a muy largo plazo. Lo que pasa que como luego pues cada una tenemos nuestros proyectos y nuestras obligaciones, pues habrá que ir sacándole ratitos. Pero ha sido muy satisfactorio, sobre todo porque para mí era la primera vez que colaboraba con alguien en ese sentido. Además era una persona a la que acababa de conocer, no es que nos conociéramos desde hacía años, con lo cual pues la dificultad era mayor. El hecho de no conocer cómo es la otra persona, cómo trabaja la otra persona y demás, pues sí que es cierto que nos conocíamos de algunas llamadas que nos habíamos hecho, porque ella presentó mi primer poemario, Marisol Santiago Ramos, pero en realidad no habíamos tenido un contacto íntimo cuando empezamos a escribir La seducción de Venus, ¿no? No habíamos llegado a intimar pues como podamos ser ahora, que somos amigas y compartimos el día a día, ya no solo el tema literario, sino algo más íntimo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que empiece a escribir?
Pues el consejo que les doy, aunque parezca el típico tópico, que es verdad y que supongo que lo habrán escuchado muchísimas veces de muchísimos contactos y en muchísimos medios, que lean y que no dejen de leer nunca, porque los mejores maestros son los libros, otros autores, otros géneros, otras épocas. Creo que es importantísimo, más que importantísimo, creo que es esencial, porque uno puede saber más o menos de literatura, que lo suyo es que si se decide uno a escribir, pues se informe también, ¿no? Además es que viene dado solo, el que empieza a escribir normalmente acaba por desear sumergirse de lleno en este mundo y no quedarse únicamente en esa parte de escritor de vez en cuando. Creo que al final la literatura te llama si te emociona y la vives, y al final te acabas sumergiendo, pero es importante ese comienzo, ese empezar a escribir y hacerlo desde una perspectiva desde una perspectiva instructiva, no únicamente de placer, de voy a leer el género de terror porque es el que habitualmente estoy acostumbrado y es el que me gusta y es el que quiero escribir. No, creo que es importante salirse de ese espacio de comodidad y leer a otros autores, leer otros géneros y leer otras épocas también. Por supuesto, los clásicos. Los clásicos son indispensables. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus escritos? Pues en mi literatura dejo tanto de mí como me llevo de ella para reinventarme. Porque yo considero que más que un reflejo de quién soy a fecha de hoy o de mis experiencias, es una proyección de quién quiero ser en el futuro, ¿no? Entonces es muy bonito porque es retroalimentarse. A la vez que yo dejo constancia de algo que era hoy, también estoy dejando constancia de algo que quiero llegar a ser mañana. Y entonces en ese proceso me alimento de ese yo que quiero ser el día de mañana y lo logro. Yo creo que muchos autores utilizan la literatura para expresar deseos futuros o para verse en aquellos momentos, en aquellas situaciones o mejor aún, en esa personalidad que quieren crear de sí mismos y lo reflejan en sus escritos mediante personajes que crean que quizá les gustaría ser o esbozan a lo mejor una escena que quizá les gustaría llegar a vivir, ¿no? Entonces, en mi literatura hay una buena parte de quién soy y hay otra buena parte de quién voy a llegar a ser. No digo ya de quién me gustaría, sino de quién voy a llegar a ser. Otro tema importante es lo que representa la mayoría de mis escritos, tanto en poesía como en narrativa. Creo que cualquier lector que me siga podrá decir que represento la misma vida, ¿no? Esa pasión para todo, incluso para las partes más oscuras de nosotros mismos. El vivir la vida en plenitud, el no conformarnos con nada, el atrevernos siempre, el no llegar al final del camino y decir, ¿qué he hecho con mi vida? Que lo único que he hecho ha sido vivir el día a día sin preocuparme por nada más, ¿no? Y al final se tiene un poco esa sensación de pérdida de tiempo, que yo la he tenido hasta que comencé a escribir. Se tiene un poco la sensación esa de pérdida de tiempo, de estar simplemente dejando que los días pasen, sin más, sin aprovechar cada minuto, cada momento, cada instante y vivirlos y experimentarlos al máximo y atrevernos a hacer aquellas cosas que no nos atreveríamos, pues quizá por temor a fracasar o por el miedo a que dirán otros. Todo eso lo reflejo tanto en poesía, en erotismo, en relato, en narrativa, en todo, ¿no? Todo lleva un poquito de ese deseo de vivir al máximo. Y como digo, pues es una parte de mi experiencia, de lo que yo ya he vivido y de lo que he experimentado, y es una parte de quién quiero llegar a ser y de lo que quiero representar en el futuro. ¿Cómo nos recomendarías Desde los abismos donde habitan mis demonios y La seducción de Venus? Pues Desde los abismos donde habitan mis demonios es no únicamente mi nacimiento como autora, sino mi renacimiento como persona y como mujer, más allá de las etiquetas que la sociedad nos impone o que nosotros mismos nos imponemos, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera es nuestro entorno, sino nosotros mismos por un proceso aprendido de muchos años.
que nos dedicamos a ser algo para alguien, para muchas personas, pero no somos para nosotros mismos. Entonces, este poemario lo que refleja es eso, es la voz propia de una mujer que acaba de encontrarse consigo misma y que no teme hablar, no teme decir lo que siente, lo que necesita expresar e incluso lo que desea y el dolor que ha sentido, pero por sí misma, no únicamente como parte de la sociedad, como parte de un todo, como amiga de, hija de, sobrina de, madre de, etcétera, sino como individuo, como, pues eso es una introspección al mismo ser, al interior, que muchas veces no nos paramos a realizar y al final de nuestra vida termina y no hemos sido para nosotros mismos. Entonces, desde los abismos donde habitan mis demonios es ese proceso, es ese reconocimiento incluso, como digo muy bien en el título, de los propios demonios, pero que estos demonios no tienen por qué implicar algo negativo o algo triste o momentos malos. Muchas veces es esa otra parte de nosotros que nos negamos a admitir y que también es necesario reconocer. La seducción de Venus es un proceso, porque no es únicamente un libro de poemas, sin más. Es un proceso en el que dos autoras se reconocen la una a la otra, reconocen dos estilos distintos y consiguen unirlos en uno solo para expresar algo que en realidad las dos ven del mismo modo, aunque lo quieran expresar de formas diferentes, ¿no? Y es que el erotismo en realidad está más allá del físico, más allá de la forma, más allá de la carne. Está en prácticamente todo lo que nos rodea. Y simplemente hay que saber apreciarlo y saber llevarlo. Puede ser incluso algo aprendido, no tanto como la teoría de lo que sería el erotismo, sino como la práctica, en un gesto, en el tono de la voz, en la forma en la que se mueven las manos, incluso en lo cotidiano del día, que muchas veces pasamos por alto momentos que tienen una carga importante de erotismo y en los que en realidad no hace falta que haya nadie más presente que nosotros mismos, ¿no? Desde el salir con los pies descalzos, por ejemplo, y sentir la tierra en los pies, o sentir la lluvia en una de estas noches de verano en la que la temperatura es elevada, en realidad no hace frío y esas gotas medianamente frescas sobre la piel nos producen una sensación especial. O incluso en la ducha muchas veces, cuando nos dedicamos un poquito de tiempo a nosotros mismos y nos ponemos música y estamos escuchando esa melodía. Todo eso es erotismo y a través de los poemas, que además no son poemas de forma individual, sino que han pretendido y lo han conseguido responderse el uno al otro, es lo que pretendemos contar. Entonces, además hay un proceso muy bonito porque va desde esa parte más vulgar del erotismo, esa que conoce la mayoría de la gente o lo que cree la gente que es el erotismo, y va sufriendo un proceso maravilloso en el que realmente se va abriendo a todo lo que en realidad podría ser el erotismo, ¿no? ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Pues para mí la relación más importante que pueda existir de lector-autor es algo que no tiene tanto que ver con lo palpable como con la metafísica, ¿no? Yo creo que sería una relación más metafísica. Considero importante que exista algo de relación en la medida de las posibilidades de cada uno, ¿no? Porque bueno, pues todos tenemos nuestro tiempo limitado. Lógicamente habrá autores que, bueno, pues que dependiendo en función de la cantidad de seguidores que tenga, pues sería prácticamente imposible que estuvieran respondiendo a absolutamente todos, porque entonces no haría otra cosa, no escribiría, ¿no? A mí, por ejemplo, hay algo que no me gusta y es el utilizar herramientas para responder rápido. A mí me gusta responder a cada lector cuando tienen algo que decirme, cuando tengo algo de tiempo. Muchas veces incluso respondo días después porque prefiero responder bien a no hacerlo de cualquier forma. Considero que ese contacto, si existe, si se puede dar, que no siempre se puede, debe ser real y debe ser personalizado. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? ¿Cómo he conseguido equilibrio entre realidad y ficción?
Es que es una pregunta muy amplia y habría que ver hacia qué dirección va, ¿no? Pero el equilibrio es muy relativo, el equilibrio depende muchísimo de cada persona. Entonces, para mí, por ejemplo, el equilibrio es poder moverme de extremo a extremo y llegar al límite, a ese borde en el que un pasito más me lanzaría al vacío, pero sin llegar a darlo. Ese para mí es el equilibrio, el ser capaz de llegar a esos extremos sin llegar a sobrepasarme. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Pues escritores de referencia en realidad tengo muchos. Son muchos los autores que me han inspirado de algún modo, ¿no? Que haya leído quizá más sobre ellos, porque a lo mejor también llevo leyéndoles muchos más años, ¿no? Pues por ejemplo en literatura clásica, Homero, a Safo también, aunque Safo ha sido algo más reciente. Tengo que leer recientemente Safo de Lesbos, me ha gustado muchísimo, es una recopilación y un análisis de toda su obra o de lo que se pudo recuperar de su obra y me ha gustado muchísimo. Luego pues Quevedo, Góngora, Lope de Vega, eso en cuanto a autores que quizá eran los más conocidos y que además casan muy bien con mi tipo de literatura, ¿no? Porque yo soy más clásica en poesía. Y luego han tenido mucha influencia en mí que no los conocía o los conocía muy poquito, quizá más de oídas que otra cosa, y que los he conocido recientemente de una forma mucho más amplia. Los poetas malditos, por ejemplo, principalmente Baudelaire, porque sí que es cierto que de Rimbaud, por ejemplo, tengo una recopilación de sus obras y me gusta, pero Baudelaire ha sido para mí, bueno, algo especial, ha sido un descubrimiento magnífico, y no solo en poesía, sino en general en toda su obra. ¿Qué tal tu relación con las editoriales? Pues mi experiencia con las editoriales hasta el momento es buena. También es verdad que es que yo no tengo un recorrido que pueda tener a lo mejor otro autor que haya publicado con varias editoriales distintas. Yo sé que hay muchos compañeros que sí que llevan más tiempo en esto, que han tenido experiencias con otras editoriales y que no siempre son favorables. Pero claro, yo no puedo hablar por boca de ellos. Entonces, para mí, mi experiencia con la editorial Ondina Ediciones, que es con la que estamos actualmente, con nuestro poemario, con La seducción de Venus, está siendo magnífica. Es muy difícil encontrar hoy día una editorial para autores que estamos empezando, ¿no? Una editorial que no sea de coedición, que se preocupe por el autor, que le acompañe, que esté ahí presente, que si el autor tiene una idea o alguna cosa en mente, el editor esté ahí para escucharlo y para ayudarle a llevarla a cabo. Es muy difícil hoy día, yo eso lo sé y lo sé por compañeros. Pero nosotras hemos tenido la suerte de que hemos encontrado una buena editorial, que además lleva varias personas, pero bueno, el que es nuestro editor, que es con el que estamos siempre en contacto, es Paco Márquez, Francisco Márquez, que es una maravillosa persona que está ahí siempre que necesitamos algo, nos responde enseguida y bueno, pues con el que, como digo, hemos tenido la suerte de dar, porque sí que es cierto que cuesta. Hoy en día cuesta mucho a los escritores noveles el poder destacar en alguna editorial en la que se les apoye realmente como personas que son, porque al final somos personas y no únicamente como un número, ¿no? Como un número más. Así que mi experiencia de momento está siendo muy positiva. Ya más adelante, si me hacéis otra entrevista en otro momento, dentro de unos añitos, pues no sé qué os contaré. Probablemente tenga experiencias de todo tipo para contaros. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? Tengo varios proyectos en marcha y tengo muchísimos en mente. Lo que pasa que, bueno, pues el tiempo es el que es y hay que ir priorizando, ¿no? Tengo terminados ya, como os he comentado anteriormente, la novela de género epistolar, que está ahora mismo buscando editorial. Está desarrollada durante el siglo XVIII, es el carteo entre dos personajes y transcurre durante la época de la Revolución Francesa. Esa sería una. Y luego la otra, lo que pasa que esa la tengo de momento un poco más apartada, porque considero que cada obra tiene su momento. Ahora mismo es el momento de La seducción de Venus.
Entonces tengo otro poemario terminado, pero al ser también del mismo género y haber publicado hace bien poquito un poemario, lo tengo, pues lo voy utilizando para presentarme a certámenes, ¿no? Bueno, de momento lo he presentado a uno, nada más. Cuando ya se dé el fallo, pues volverá a mis manos, y si no ha sido seleccionado lo volveré a presentar a otro. Y este es un poemario que refleja en mi estilo de poesía, pues a veces un poco más lírica, otras veces un poco más clásica y demás, refleja lo que viene siendo la vida humana, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, las complejidades, las experiencias reflejadas en diversas vivencias, diversos poemas y diversas emociones que he ido recopilando en este poemario. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y a su vez puedan adquirir tus trabajos. Pues en mi página web, lauraredondo.com, pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales con las que suelo trabajar a diario. Lo que sí es cierto es que van a encontrar sobre todo en Facebook, porque el resto de redes son limitadas en cuanto a texto, y a mí precisamente lo que me gusta compartir como autora es texto, ¿no? Entonces, aunque las otras las utilice para subir algún vídeo declamando, por ejemplo YouTube, TikTok, que son más visuales, o Instagram para alguna promoción, algún pequeño texto o poema que pueda publicar ahí también, la mayoría de todo lo que se pueden encontrar es en Facebook, es lo que más manejo, y en Facebook pueden localizarme en Laura Redondo Sánchez. Luego también en mi página web y también en mi perfil de Facebook están puestos los enlaces a las diferentes plataformas a través de las cuales pueden adquirir los dos poemarios. Lo que sí pido, porque a mí me gusta mucho más, es que si tienen la posibilidad de pedírmelo a mí directamente, pues bien a través del correo electrónico que está indicado también en la página web, o bien por mensaje privado en Facebook, en Instagram o en cualquiera de las redes que manejo. A mí me gusta mucho más el hecho de poder personalizar el poemario, dedicárselo con mi firma y con una pequeña dedicatoria a la persona que me lo pida, ¿no? Eso se puede hacer lógicamente si es dentro de España. Entonces, bueno, pues que sepan que tienen esa posibilidad y que si quieren me pueden pedir a mí cualquiera de los dos poemarios directamente, por cualquiera de los medios que he comentado anteriormente. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Después de una entrevista tan completísima, creo que lo único que me queda es agradecer que me hayáis invitado a participar en el programa y con ello a darme a conocer. Creo que es una labor importantísima la que hacéis dando voz a escritores noveles que todavía no tienen visibilidad suficiente como para poder llegar a la gente, ¿no? Porque yo creo que al final de lo que se trata es de poder llegar. Por muchos intentos que se hagan a través de las redes sociales, cuando uno no se publicita directamente, por así decirlo, no tiene en muchas ocasiones ese padrino o no tiene a nadie conocido que pueda darle ese impulso, pues estos medios ayudan muchísimo, ayudan a hacer viajar a cada autor a los diferentes lectores que pudieran estar interesados en su literatura. Así que mi más sincero agradecimiento, porque de verdad lo aprecio muchísimo y lo valoro muchísimo. Y por supuesto, agradecer a todos mis lectores, a los que ya llevan tiempo conmigo y a los que se van sumando, porque bueno, sin ellos mi literatura sería algo simplemente mío y estando ahí se convierte en algo que es de todos. Así que lo dicho, muchísimas gracias de todo corazón y ha sido un verdadero placer estar aquí. Laura, ha sido un auténtico placer tenerte en el programa, gracias. Os dejo con un breve poema de mi autoría, algo diferente a lo que estáis acostumbrados mis lectores, pero hay que arriesgar, ¿no os parece? Disfrutadlo. Mi regreso por Laura Redondo. Hallaré el modo de regresar, confía, no son promesas vanas,
Si son mis labios los que pronuncian el verbo en futuro, simple, es la frase te quiero de breve pronunciación, pero tardío sentir, es lo que logro cuando te veo sonreír, y mi reflejo en tus pupilas se hace eterno, así es como te veo en mi memoria, y pensar que formas parte de mí para siempre, es la promesa que en mis labios se pronuncia con un beso, sin palabras innecesarias, son las explicaciones cuando se trata de nosotros. Confía, porque hallaré el modo de volver a ti, aunque mis viajes me alejen por un tiempo indefinido, concepto con el que dibujo los límites de lo imposible a tu lado, y esbozo el infinito libro de nuestras vidas, unidas, nuestras manos hoy, y quién sabe si quizá mañana. Tan solo confía. Laura Redondo. Se titula Ojos de gata. Y fue un poema que le escribí a mi compañera porque, bueno, siempre hablando de nosotras, me decía que nunca le había ni escrito un poema y le dije, pues espérate que te voy a escribir yo. Sujétame la pluma. Sujétame la pluma. Se titula Ojos de gata. El erotismo despierta en tus ojos de gata. Será en la profundidad de sus verdes campos. Será en la pureza, reflejo del alma. Quizá en la gata que duerme en ellos. Siempre felina, mujer esmeralda. El erotismo desciende también a tu boca, aprendido en tu sonrisa, bruja, la eterna llama. Y en tu piel, de alabastro a veces, otras de cuarzo rosa, el erotismo se roza. Por ti amanece el sol y por ti pernocta. Busto de eternas caricias, de imperecederas horas. El erotismo es seducido por tu misma silueta, salvaje y tierna, entera y rota. Si adhiere el erotismo a ti, mujer, tiñe y perfume de violetas tu cabello, lo ensortija con descaro y lo deja caer sin miedo. Sobre unos hombros de anheladas caricias, en torno a un rostro de deseo marcado. Enamorado de ti, Eros, en ecos te nombra. A través de tu voz se esparce y seduce en tibios alientos, en tenues susurros, en graves y melifluas notas. Ante el espejo. Autora Laura Redondo Sánchez. Me miro en el espejo como por vez primera, como si los ojos que me contemplan no fueran los míos, sino otros ojos. Cada curva antecede a la siguiente en una inclinación vertiginosa, buscando en la caída mis exóticas y voluptuosas formas de mujer. Observo con orgullo cada mordisco con que señalaron mi fibra el tiempo y la experiencia. Permanentes surcos blancos y bermejos los más jóvenes, pieles todavía lozanas. Desperdigadas algunas cicatrices, el matiz tiñe mi cuerpo en manchas grises, y otras, las más viejas, nacaradas. Los ojos se sonríen y en sus óvalos se surcan los confines de mis lágrimas pasadas. Mis labios en una mueca conocida, mis comisuras en varias líneas rubricadas. Y estos dedos que han pintado paraísos dibujando en mi cintura tantos mapas. Recorriendo cada curva con destreza, sacudiendo la pereza con mimo, escarbando en el dolor, ahogando la tristeza bajo la espesura del llanto que no cesa y en camino, siempre a la deriva mis dos manos que con cálida ternura renovada y la gracia de un amante enamorado, de amor propio me cubren y engalanan, del tacto con que nadie, salvo yo misma, he logrado amarme a mí y sentir que el amor no fue robado, sino surgido con pasión y con devoción ofrendado. Recreo en tu rostro el goce con la mitad del mío, conformando al unísono una única faz, sentido y vicio. Florecen enredaderas las lenguas, aguardando los deseos clandestinos, enroscando dedos a las emociones, liberando delirios, de tu boca a la mía. Trago sedienta tu idioma que me viste de furias y risas llenas de vida a nuestros corazones pulposos.
Tanta hambre esconden los ojos. ¿Tanta sed me provocan tus sueños? En un delirio he creído escucharte, enredada tu lengua de licores dulces a la raíz más profunda de mis sentires, a la columna vertebral que yergue mi espalda, a la sangre que da color y vida a mi cuerpo que ofrezco al tuyo, libre y desnudo, de pecado recubierto, de lujuria encendido. A tu corazón me afirmo con esta furia encarnizada que ahonda entre tus suspiros. A través de mi garganta desciende para morir entre mis muslos su enloquecido enjambre. Autoras, texto y voz, Laura Redondo Sánchez y Susana Moreno Prieto. Derechos reservados. Poema Bebe, amado mío, bebe. De mi poemario Desde los abismos donde habitan mis demonios. Autora Laura Redondo Sánchez. Bebe, amado mío, del éxtasis que te ofrezco entre sollozos. Dóciles son tus límites frágiles y lúdicas mis proposiciones. Y así besaba la línea de mis piernas y fragmentaba el aliento entre el perfil de su boca. Acoplado su espacio a mi busto, deslizaba, húmeda y jugosa, dichosa, su lengua audaz. Hambre, pecado, sed de vid, en mi vino se llegó a bañar. Retozaba el áureo líquido, lamiendo el alcohol traslúcido, empapado de mis caprichos, embriagado de amor pálido. Trémulo estímulo desgarrado, aguado sonido en silencio, vórtice de mis lamentos gozosos, cómplice de mi culmen carnal. Bebe, amado mío, bebe, y sacia tu apetito voraz. A través del espejo. A través del espejo contemplaba su cuerpo desnudo. Cada curva, cada pliegue, todos y cada uno de sus lunares, y ese lienzo que es su vientre, repleto de mariposas que revolotean queriendo escaparse. Esas tiernas manos que acariciaban sus senos, estando ella con la mirada distraída. Y yo la miraba a través del espejo, a escondidas, para que no encontrara mi mirada perdida en la suya, intentando descifrar sus pesares para buscar después remedio de sus males. La contemplaba en sus muslos templados y su cálido centro, porque ahí estaba yo a través de su pensamiento. Y si yo soy su pesar, ¿cómo iba a buscarle un remedio? La veía divagar mientras sus dedos desenredaban sus largos cabellos. Me descubrí viéndome a mí mismo en su mirada, más profundo que el simple reflejo en su cristalino, más real que la forma difusa de mi sombra, porque me había instalado en su mente y me había hecho dueño en su memoria. También vi la comisura de sus labios, un lado se elevaba levemente, y me pregunté qué momento sería el que evocaba tan tierna sonrisa. Entonces comprendí que también ahí me había instalado, entre sus labios, alimentándome de suspiros. Me llegó de algún modo el eco de su latido y me hizo vibrar de emoción. Era como sentirlo junto al mío, tan fuerte, tan intenso, tan vivo. Y me quedé observándola a través del espejo, porque en ese latido también estaba yo. Y si yo soy su pesar y su felicidad, ¿cómo voy a buscarle un remedio? Vaca muerta, en el corazón de la Patagonia Argentina. ¿Y si el tiempo se le acaba antes de resucitar? Veamos.
Pocas regiones en el mundo generan tanto debate estratégico como Vaca Muerta. En el corazón de la Patagonia Argentina, esta vasta formación de roca madre, descubierta hace casi un siglo, guarda uno de los mayores tesoros energéticos del planeta, petróleo y gas no convencional en cantidades capaces de cambiar la economía del país. Su historia es larga. En los años 30, fueron los primeros indicios. En 2011, el hallazgo formal por YPF y Repsol la puso en el radar global. Durante la última década, Vaca Muerta se convirtió en la gran promesa argentina, el sueño de autoabastecimiento energético y de grandes exportaciones que podrían aliviar la eterna escasez de dólares y la dependencia de deuda. Sin embargo, la realidad ha sido más compleja. Altos costos de explotación, por el uso de fractura hidráulica o fracking, falta de infraestructura, un marco jurídico y económico inestable, y la dificultad para atraer inversiones sostenidas han hecho que solo una pequeña porción de su potencial esté en producción hoy. Mientras tanto, el mundo ha cambiado. La preocupación ergonómica ambiental, los compromisos internacionales de neutralidad de carbono, la caída progresiva del costo de las renovables, las prometedoras energías de fusión nuclear y el auge de tecnologías como el hidrógeno verde están acelerando una transformación global. La era de los combustibles fósiles está entrando en su etapa final. ¿Qué pasará con Vaca Muerta en esta carrera contrarreloj? ¿Tiene sentido invertir miles de millones en petróleo cuando el mercado podría desplomarse en la próxima década? ¿Podría Argentina quedarse con un activo varado, como sucedió con otras industrias atrapadas por el cambio de hábitos globales, como la carne roja? ¿Se está diseñando un plan nacional que use el corto plazo de rentabilidad de Vaca Muerta para financiar su propia transición energética? ¿Qué rol debe jugar la sociedad civil y los gobiernos provinciales en decidir este modelo de desarrollo? Atrévete a responder. El mayor peligro para Vaca Muerta no es su geología ni la competencia internacional, sino el factor tiempo. Si Argentina no acelera de manera inteligente, con mirada estratégica y pensando más allá del cortoplacismo, corre el riesgo de tener el petróleo, pero no el mercado, de tener la riqueza, pero no el futuro. El siglo XXI no espera. El mundo avanza. La pregunta no es si podemos explotar Vaca Muerta, sino si lo haremos a tiempo para que valga la pena. El viejo mundo ya no sirve. Hay que desmontarlo de manera justa, rápida, sin guerras ni más sufrimiento. Pero para eso haría falta valentía política, ética y visión de largo plazo. Y eso escasea. ¿Cuándo llegará el punto de inflexión? Vaca Muerta, en el corazón de la Patagonia Argentina. Etiquetas. Repaso histórico, criterio, reflexión, cuestiones. Cabe destacar que la libertad de opinión de una persona no debe nunca impedir o limitar la libertad de opinión de otra persona o personas. Todo debe ser posible en un mundo diverso con criterios propios y sin imposiciones. Radiosapiens.es. Opinión, opinión, opinión.